Siendo las 7:10, vamos a comenzar entonces. La presentación que les tengo preparado hoy día, este webinar, es sobre cannabinoides, ¿no es cierto?, de uso médico. Mi nombre, bueno, es Francisco Undurraga. Un poquito para presentarme: yo soy médico, soy especialista en medicina interna. Sobre el tema que vamos a hablar hoy día, me he formado también, tengo un diplomado en estudio avanzado en endocannabinología, cannabis y cannabinoides. Bueno, entre otros temas más, pero lo enfocado hoy día tengo este diplomado y actualmente trabajo en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Padre Hurtado. Aparte soy docente ahí en la Universidad del Desarrollo en cuanto a pregrado y posgrado. Y soy director médico en NARMA. ¿Y qué es NARMA? Es una plataforma de acceso a tratamientos con fitocannabinoides, donde junta médicos, centros con especialistas en el uso médico de cannabinoides, con los pacientes que requieren este tipo de terapia, y lo hacen también a través de un recetario magistral asociado, quienes producen este tipo de fármacos grado farmacéutico, cosa que vamos a ver que es bien importante cuando hablamos de cannabinoides de uso médico. Sobre lo que les voy a presentar hoy día, un poquito sobre la historia, situación actual de los cannabinoides en Chile, la fisiopatología un poquito del sistema endocannabinoide. Vamos a hablar de los fitocannabinoides, sobre la evidencia científica sobre el uso de los cannabinoides. Vamos a hablar un poquito del dolor crónico, sobre trastornos de ansiedad. Bueno, ahí vamos a ver, bañar un poquito sobre la evidencia que hay al respecto. Les intentaré dar un marco centrado en la seguridad para el inicio y la utilización de los cannabinoides, obviamente ver las contraindicaciones y cuáles son las indicaciones y en qué hay que estar ahí fijándose. Vamos a hablar un poquito de la farmacología y algunas conclusiones. Para comenzar, les quise poner esta imagen. Esto es una línea del tiempo donde ya se enfoca hace más de 4.000, esto de antes de 4.000 años antes de Cristo, donde son las primeras hallazgos, tanto arqueológicos, donde se vio en China que, bueno, dentro de los granos más importantes, hablaban de los 5 granos más importantes, estaba la semilla de cáñamo. Ya en los años 2700 a.C. son los primeros manuscritos donde ya se habla y se plantea el cannabis de uso, digamos, ya de forma medicinal. En los años 2000 a 1000 a.C. está toda la medicina ayurvédica en la India, donde también ya se plantea el cannabis como una alternativa terapéutica. En los años 1500 antes de Cristo en Egipto hay papiros que hablan sobre el cannabis como en su forma medicinal. En la tumba de Ramsés II se encontraron, digamos, distintas flores, etcétera, de cannabis. Y ahí, pasando por el tiempo, bueno, tenemos a Napoleón, entre medio, perdón, primero lo que fue la conquista de América, donde los españoles finalmente traen también a lo que es el continente, lo que son las semillas y productos, digamos, de cannabis sativa. Y así vamos avanzando en el tiempo, donde ya en 1900 sabemos que existían ya medicamentos, digamos, o más bien aceite y extractos con respecto a cannabis, y así ya avanzando en el siglo XX, aparece la época del prohibicionismo, donde toda la experiencia y evidencia que había al respecto, digamos, por distintas leyes eh, a nivel de Estados Unidos y bueno, y después al resto del mundo, eh, se, se, se clausuró todo tipo de uso, digamos, del cannabis, por lo que se dejó obviamente de estudiar, hasta que en los años 60 aparece este hombre ahí que lo vamos a ver más adelante, que es Rafael Mechulam, que descubre y sintetiza por primera vez lo que es el THC, y con esto, bueno, vamos a ver que esta es la foto que les quería presentar. Este es Rafael Mechulam, que la gente que se está acercando, digamos, a lo que son los cannabinoides, obviamente tienen que conocerlo. Eh, Todavía sigue vivo, es un científico que trabaja en la Universidad de Jerusalén. eh, y vemos que él, como les comentaba, en los años 60, ahí le sintetiza por primera vez el THC, y con esto ya se ve dónde funciona, digamos, dónde actúa a nivel del organismo, aparecen lo que son los receptores, se reconoce el receptor CB1. Al haber un receptor en el organismo, se evalúan qué tipo de moléculas endógenas se acoplan a estos receptores, y ahí aparecen los endocannabinoides, aparece la anandamida, se conoce el receptor CB2, aparece el 2-AG, el 2-araquidonilglicerol, el otro endocannabinoide clásico, y así vemos en la línea del tiempo cómo
ha ido apareciendo distintos otros receptores que se activan con los endocannabinoides. Hasta la fecha actual, bueno, donde vemos que hay mucha publicación al respecto, que el crecimiento del cannabis medicinal ha sido exponencial, tanto en la fabricación como en el consumo, y así también lo que es la literatura. Ahora, a nivel en Chile, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los problemas actuales? En general hay desconocimiento por parte del área médica y por eso estamos ahora haciendo este tipo de charlas, ya que existen algunos estigmas con el uso de la planta de cannabis sativa. La regulación también es difusa, uno dice estaría siendo ilegal. Hay productos que son registrados de alto valor económico, así que también hay muchos productos comerciales que no están al alcance del bolsillo de cualquier paciente, y también hay poca oferta de productos de grado farmacéutico, que intentaremos durante la presentación ir resolviendo estos problemas. ¿Cuál es la situación actual del cannabis medicinal en Chile? Aquí algunas palabras al respecto. El 1 de julio del 2015, el ISP permite el uso del cannabis y sus derivados para fines de investigación científica o clínica y en tratamientos médicos, ¿ya? Así que el Estado chileno reconoce y legaliza el uso medicinal del cannabis mediante el decreto 84 que está aquí abajito. Por lo tanto, el cannabis medicinal es legal en Chile, tanto así que el ISP registró este medicamento que está acá, que es el Sativex, un medicamento en base a cannabis, digamos, es un viene de los fitocannabinoides, por lo cual el laboratorio fabricante presentó la evidencia de su efectividad y seguridad, logrando así autorizar su distribución en las farmacias del país. Sabemos sí que el valor económico de este fármaco es muy elevado. Yendo ahora hacia lo que es el sistema endocannabinoide, ¿qué es? Es una compleja red de transmisión de señales moleculares y va a constituir un sistema de comunicación, de regulación y de modulación. En general uno habla de este sistema, un sistema neuromodulador, y que está constituido por endocannabinoides o cannabinoides endógenos, producidos nosotros por el organismo, los receptores cannabinoides y las enzimas de síntesis y degradación. Los endocannabinoides son neuromoduladores, como les comenté, de las respuestas sinápticas, actuando principalmente en la neurona presináptica. Acá vemos un esquema de la vía principal de síntesis y degradación tanto del 2-AG, del 2-araquidonilglicerol, uno de los endocannabinoides, y la anandamida, donde, bueno, entre precursores, catalizadores, finalmente se forma la molécula, y también tenemos las moléculas, digamos, degradativas, esta enzima degradativa, en este caso esta hidrolasa de ácido graso, que finalmente va a transformar la anandamida en etanolamida y ácido araquidónico, ¿ya? O sea, ya que hemos ácido araquidónico, nos tiene que llamar la atención que es una molécula, ¿no es cierto?, que está en el contexto de la inflamación. Aquí algunas estructuras químicas y donde actúan algunos de los endocannabinoides, como les comentaba, los más conocidos, la anandamida, o el N-araquidonil etanolamida, digamos, y el 2-araquidonilglicerol, que es el 2-AG. ¿Ya? Aquí más o menos los receptores donde actúan. Esta presentación, como les comentamos, va a quedar grabada, así que después si quieren ir revisando los nombres y la bibliografía, obviamente ahí va a estar disponible para ustedes. Ahora vemos que, aparte de estos dos endocannabinoides, existen más, ¿ya? Ahora los más conocidos, ¿no es cierto?, la anandamida y el 2-AG. Por otro lado tenemos los receptores tenemos el receptor CB1, sabemos que un receptor donde tiene una elevada expresión a nivel del sistema nervioso central, es más, es el receptor acoplado a proteína G más abundante, digamos, en el cerebro, está presente tanto en neuronas GABAérgicas, glutamatérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, colinérgicas, o sea, vemos que es un neuromodulador en distintos órganos y sistemas de nuestro organismo, y tiene este papel neuromodulador que va a regular la liberación de diversos neurotransmisores. Pues eso, entonces aquí en este esquema vemos que los receptores C1 están en azul, ¿no es cierto? Tenemos, o celeste, aquí tenemos el cerebro, sistema vascular, pulmones y órganos reproductores, mientras que el CD2 en general también está en el cerebro, pero donde está su máxima expresión es a nivel de la célula linfoide, tejido del sistema inmunitario, ¿ya? Así que está en el vaso, los nódulos linfoides. Aquí, bueno, en este esquema son los que están en este color medio café, sistema inmune, en el colon, en el vaso. Está también ampliamente distribuido en el sistema nervioso central y expresado en neuronas, microglía y astrocitos, y en menor expresión en el sistema nervioso central en comparación, como les comentaba, los CB1. Y tiene un papel en la regulación de los procesos neuroinflamatorios. Más, se ha visto que hay una sobreexpresión de estos receptores en diferentes situaciones patológicas, y su modulación farmacológica está desprovista de efectos psicoactivos negativos, estos efectos psicotrópicos que nos pueden dar, que vamos a ir viendo más adelante, el agonismo, digamos, de los receptores CD1. Acá una guía sobre un corte sagital de cerebro, una rata adulta, sacada una guía de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, donde muestra la distribución de los receptores CD1. Vemos el caudado, corteza, cerebelo, bueno, las distintas estructuras. Aquí es para que verlo en foto, digamos, ahí están la atención de los receptores.
Y estos receptores cannabinoides, según donde estén expresados, van a tener obviamente alguna función. En particular, por ejemplo, los receptores CB1 están a nivel de cerebro, como comentábamos, se encuentran los ganglios basales, el cerebelo, por lo que tienen una función a nivel de control de la actividad motora, se encuentran en la corteza cerebral, en el hipocampo, tienen que ver con la memoria y la cognición, en la amígdala tienen que ver con la emoción, en el tálamo con la percepción sensorial, así también con la función autónoma y endocrinas, se encuentra también en terminales nerviosas periféricas y en zonas extraneuronales como los testículos. Clásico ejemplo ahí que se ha visto que hay una oligoesperma, digamos, en pacientes usuarios crónicos de cannabis. ¿Y es por qué? Porque tenemos receptores CD1 en los testículos, pero se encuentra también en los ojos y en el endotelio vascular. Por otro lado, tenemos los receptores CB2, que se encuentran principalmente, como comentábamos, también en el sistema inmune, en las células B, linfocitos T, macrófagos, como así también en el vaso, amígdala y nódulos linfáticos. También están presentes en el sistema nervioso central, tienen que ver con el estrés, con la ansiedad, psicosis, adicción, memoria, en procesos de neurogénesis y en plasticidad sináptica, tiene algún rol en los efectos antitumorales, vamos a ver que en el glioma, linfoma, leucemia, carcinoma de piel, podrían tener algún rol en la nocicepción, disminuir el impulso nociceptivo, también tienen que ver estos receptores en la aterosclerosis, en la neurodegeneración, en la osteoporosis, en el caso, por ejemplo, de ratones con deleción de C1, C2, tienen alteración de la masa ósea. Acá más o menos en la parte ya fisiológica, digamos, cómo actúa este sistema endocannabinoide, aquí vemos una neurona presináptica donde tendría algún efecto, digamos, excitatorio, inhibitorio. Aquí tenemos el caso de GABA, inhibitorio, glutamato excitatorio. Aquí tendríamos, para dar un ejemplo, un estímulo excitatorio a través de glutamato, partiría de la célula presináptica, espacio sináptico, iría hacia la neurona postsináptica. Con esto habrían distintos precursores fosfolípidos que en la membrana plasmática finalmente producirían nuestros endocannabinoides. Tenemos por acá el 2AG, la anandamida, y estos se secretarían hacia la neurona presináptica, donde actuarían a nivel del receptor C1, disminuyendo distintos canales, por ejemplo, canales de calcio, favorecerían algunos canales de potasio. Bueno, hay todo un tema ahí a nivel de electrolitos. Aquí tenemos el esquema al ladito con mayor claridad, que finalmente lo que va a producir es una disminución del AMP cíclico y va a actuar a nivel de unas proteínas quinasa y van a pasar de un factor de transcripción inactivo a un factor de transcripción activo, y con esto va a ser distintos procesos metabólicos. Eso más o menos en cómo actúa este sistema endocannabinoide. Ahora, esta foto es para demostrar que cuando tenemos una alteración en nuestro sistema endocannabinoide, esto se va a manifestar y ya sabemos en distintas patologías, y va a mantener o va a progresar alguna, y vamos a ver que al manipular quizás este sistema endocannabinoide podemos, digamos, favorecer en la evolución en estas patologías. Ahora, ¿cómo podemos manipular este sistema endocannabinoide? A través de cannabinoides. Como dijimos, tenemos endocannabinoides, que son estos cannabinoides producidos por el organismo, los más conocidos, anandamida y el 2AG o 2-araquidonilglicerol. Por otro lado, tenemos los fitocannabinoides, que son los derivados de la planta cannabis sativa. Los más conocidos y los que tienen más estudios hasta el día de hoy es el cannabidiol o CBD y el tetrahidrocannabinol o THC, pero también tenemos el cannabicromeno, el cannabigerol y muchos otros. Vamos a ver que hay más de 100 tipos de fitocannabinoides en la planta. Y por otro lado también están los cannabinoides sintéticos, que son los sintetizados en laboratorio. Los ejemplos clásicos, el dronabinol o la nabilona, que son medicamentos, digamos, aprobados por la FDA, donde están presentes en Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, en distintos países, para el uso en general de la náusea y vómito en contexto de quimioterapia y también como orexígeno principalmente. Ahora, sobre los fitocannabinoides, esta es una foto, digamos, una macroscopía, digamos, de una flor de la planta cannabis sativa, donde tenemos estas glándulas que son los tricomas y es donde se van a producir nuestros fitocannabinoides. Ahora, como muestra este ejemplo, la planta de cannabis es mucho más que cannabinoides, sino que tiene terpenos, terpenoides, ácidos grasos, etcétera, etcétera. Así que la planta de cannabis es mucho más que cannabinoides, digamos. Ahora, de los cannabinoides que nombramos, los fitocannabinoides, más bien dicho, más conocidos y con más estudios, por un lado el cannabidiol o CBD y el tetrahidrocannabinol o THC, algunos beneficios potenciales y efectos secundarios. Por un lado el cannabidiol, que no es intoxicante, ya no da esta sensación de drogado o que pudiera dar, digamos, en dosis alta, es neuroprotector. Hay estudios, digamos, en distintas injurias traumáticas, digamos, que
con el uso de CBD tienen mejor pronóstico los pacientes, como anticonvulsivante, estudiado, digamos, ya aprobado también por la FDA desde el 2018 para el uso de algunos síndromes de epilepsia refractarias, como el síndrome de Dravet, del Lennox-Gastaut, la esclerosis tuberosa. Buen antioxidante, antipsicótico, antiinflamatorio, antitumoral. Hay varios estudios preclínicos donde se ha visto la disminución de masa tumoral, digamos, en ratas, y vamos a ver que tiene algún efecto secundario, pero en general sin mayores efectos secundarios, mientras que el THC nos puede dar en dosis alta este efecto de psicoactividad o intoxicante, es un muy buen relajante, estimulante del apetito, puede producir somnolencia, es muy buen analgésico y nos puede dar algunas reacciones adversas como euforia, paranoia, ansiedad en caso de dosis muy elevadas. Ahora, ¿cómo los fitocannabinoides, cómo estas moléculas pueden modular el sistema endocannabinoide? Ya que, como vemos en este ejemplo, más o menos lo mismo, neurona presináptica, neurona postsináptica, donde habría algún estímulo y secreta los endocannabinoides, los fitocannabinoides, por ejemplo el THC, actuarían directamente en estos receptores CD1, CD2, agonizando estos receptores. Eso en relación al THC. Por otro lado, lo que es el cannabidiol o CBD, esta molécula es una molécula bastante promiscua, ya que vemos que actúa a nivel de distintos receptores. Vemos acá en este ejemplo, es antagonista a los receptores C1, CD2, pero por otro lado disminuye esta proteína, digamos, degradativa de los endocannabinoides, por lo que aumentan los niveles plasmáticos finalmente igual de endocannabinoides. Actúa como agonista en los receptores, por ejemplo, los 5-HT1A, que estos son estos receptores serotoninérgicos, ahí tiene que ver algo, ¿no es cierto?, en el tema de la ansiedad. Es modulador de los receptores opioides, activador de otros tipos de receptores. Vemos que actúa a nivel de distintos canales y distintos receptores. Acá más o menos una lista de objetivos y acciones informadas para el CBD en base a algunos resultados de estudios en diferentes modelos y sistemas experimentales, donde vemos que el CBD, por la actividad en distintos receptores, tanto como antagonista, agonista, etcétera, tiene estas características de neuroprotector, de aliviar el dolor, aliviar la ansiedad, como antioxidante, reduce la inflamación, etcétera. Vamos a ver ahora un poquito más adelante lo que es los estudios científicos. Entonces, sobre la evidencia científica clínica que hay al respecto, uno son los datos, ¿no es cierto?, preclínicos, los estudios en ratas, pero ahora vamos a ver la evidencia clínica, digamos, con respecto a los cannabinoides. En esta revista de psiquiatría clínica de Norteamérica, digamos, este es un estudio de este año, donde quisieron ver en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que estaba mucho más avanzado este tema y hay muchos estados, digamos, incluso con el cannabis de uso adulto, digamos, liberado. eh, Querían ver sobre las leyes de cannabis medicinal versus la evidencia científica que hay al respecto, y los autores acá, como podemos ver en estas tablas, finalmente encuentran que hay una evidencia, digamos, concluyente para estos tipos de patologías. ¿Para cuál serían las indicaciones aprobadas? Para la náusea y vómito severo en contexto, ¿no es cierto?, de quimioterapia, en pacientes con caquexia o baja de peso, digamos, en demencia o un VIH, por ejemplo, en algunos síndromes de epilepsia refractaria, como el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet y la esclerosis tuberosa, y en pacientes, por ejemplo, con dolor neuropático o con dolor o espasticidad en relación a esclerosis múltiple. Ahí es donde podríamos decir que hay una evidencia concluyente para el uso de estos cannabinoides. Ahora sí, hay una evidencia moderada en relación a patologías como el Alzheimer, la ansiedad, enfermedad inflamatoria intestinal, fibromialgia, migraña. Ya vamos ahí a ampliar un poquito entonces las patologías donde eventualmente los cannabinoides nos pueden ayudar. Hay evidencia limitada en otras cosas como el trastorno de espectro autista, en el Parkinson, y obviamente también no hay evidencia o incluso hay alguna evidencia de daño en otras patologías como en depresión. Así que atento, que no es para todo, y vamos a mostrar algunos artículos al respecto. Como tiene indicaciones, también tiene contraindicaciones. Entonces, las principales indicaciones de fármacos con cannabinoides nos quedamos que son los tratamientos de algunos tipos de dolor crónico, por ejemplo, el dolor neuropático crónico, la náusea y vómito en contexto de quimioterapia, como orexígeno en pacientes con VIH o demencia avanzada, en espasticidad, esclerosis múltiple y algunos tipos de epilepsia infantil. Pero también nos pueden ayudar en otras condiciones como la fibromialgia, la migraña, la ansiedad, el insomnio, el síndrome intestino irritable, entre otras. Acá tenemos este pequeño trabajo de Dan Russo, que fue profesor mío en el diplomado, un norteamericano que
que escribe harto sobre el tema de los cannabinoides, y que una de las hipótesis diagnósticas es que muchas de estas enfermedades, como la migraña o como el colon irritable, que de repente son enfermedades más bien de descarte, que en el fondo en el intestino irritable que uno va a descartar que tenga una intolerancia, digamos, a la lactosa, una enfermedad celíaca, o una enfermedad inflamatoria intestinal, o un cáncer, o una infección, bla, bla, en estas patologías donde en general, como la migraña, que probablemente también vamos a ir a hacer un diagnóstico diferencial amplio, en estas patologías podrían tener en común una deficiencia en el sistema endocannabinoide, y por eso eventualmente en la práctica vemos que responden favorablemente a esto. Ahora yendo un poquito ya a los estudios, este es un estudio del JAMA del 2015, una revisión sistemática y metaanálisis al respecto, donde, bueno, después de analizar más de 23.000 trabajos, nos quedamos con 79 estudios randomizados, y aquí vemos en estas tablas y en este gráfico de dispersión más o menos sobre el uso a favor de lo que sería... no me voy a centrar en honor al tiempo a revisar en profundidad cada estudio, pero como les dije, va a quedar esta presentación grabada, así que pueden revisar después con mayor tranquilidad. Pero finalmente en este estudio los autores finalmente concluyen que existe una evidencia de calidad moderada a favor del tratamiento con cannabinoides para el manejo tanto del dolor neuropático como el dolor relacionado al cáncer y la espasticidad de vía esclerosis múltiple, siendo su efecto adverso reducido. Este otro trabajo del Annals del Internal Medicine, este es un trabajo de este año, una revisión sistemática, donde se vieron 18 estudios randomizados, placebos controlados, y 7 estudios de cohorte, alrededor de más de 14.000 pacientes en total, donde finalmente se concluye, y les voy a mostrar las tablas, que por este lado, esto es productos cannabinoides de alto contenido de THC, en general, en este caso, Navinol y hidronabinol, que son fármacos sintetizados, son cannabinoides sintéticos, y por otro lado, productos derivados de fitocannabinoides en un ratio similar de THC-CBD. Finalmente habla que la evidencia más fuerte hasta la fecha, según esta revisión sistemática, es para productos sintéticos con proporciones altas en THC-CBD y extractos con proporciones comparables al THC y CBD, los que mostraron mejoría en la severidad del dolor. Este otro trabajo, este es un trabajo que ya tiene algunos años más, del 2013, más o menos 303 pacientes con neuropatía, algún tipo de dolor neuropático crónico. Se separaron en más o menos mitad y mitad entre placebo y en spray con THC-CBD, esto es con el que se hizo el estudio del Sativex, y que finalmente vemos que más del 30%, digamos, respondía a favor con el uso de los fitocannabinoides. Este otro trabajo es un análisis de decisión multicriterio, donde se comparó la farmacoterapia habitual del dolor crónico tipo neuropático, incluyendo cannabinoides y algunos productos derivados del cannabis, donde, como les comentaba, se vieron distintos fármacos. Vemos acá abajo THC con CBD, CBD solo, THC solo, duloxetina, gabapentinoide, amitriptilina, tramadol, ibuprofeno, metadona, oxicodona, morfina y fentanil, y 17 tipos de variables como alivio del dolor, calidad de vida, trastornos de cognitivos, tolerancia, constipación, problemas cardíacos, problemas renales, etcétera, etcétera, donde finalmente se pudo concluir que existe un perfil de beneficio-seguridad, el que tenía mejor perfil de beneficio-seguridad, por este salió la mezcla entre THC y CBD. Ahora, aparte de haber algunos estudios, ya tenemos el tema en algunas revisiones, algunos reviews y en algunas guías clínicas. Aquí les quise poner dos, sobre la guía de manejo farmacológico en el dolor crónico tipo neuropático, de la Sociedad Canadiense del Dolor, donde podemos ver que ya dentro de su algoritmo, en primera línea tiene gabapentinoide, algunos antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptura de la serotonina, segunda línea tramadol y opioide, y ya ellos ponen como tercera línea si el paciente no ha respondido y una de las conclusiones que pudimos ir viendo, que los cannabinoides en general es un muy buen tratamiento complementario, coadyuvante. Sabemos que las guías clínicas en general, cuando los pacientes no responden a primera, segunda línea, hay que pensar ya en los cannabinoides en este tipo de dolencias. En este caso, otro review, italiano, también sobre fibromialgia. También, como podemos ver, desde que se hace el diagnóstico de la fibromialgia,
se inicia, digamos, terapia para esto, y vemos que si el paciente, vamos a ver como la escala, digamos, analgésica, si no ha ido respondiendo, también lo tienen como tercera línea ya el uso de cannabinoides. Este estudio es de Estados Unidos, donde se dieron en un centro, digamos, del dolor crónico con pacientes usuarios de morfina, 131 pacientes que se dieron cannabinoide, en este caso CBD. Se vio, es bien interesante este trabajo, porque lo que nos demostró es que más de la mitad de los pacientes redujeron o eliminaron incluso el opioide en 8 semanas de haber iniciado este tipo de cannabinoides, ¿ya? Y aparte mejoraron algunos tipos de score, tanto en la calidad del sueño como en la intensidad del dolor y la interferencia del día a día. Acá tenemos otro estudio, este de este año, donde también se demostró que el uso de cannabidiol nos podía ayudar para evitar la neuropatía periférica inducida en pacientes con quimioterapia. Así que también evidencia al respecto. Acá ya algunos autores nos cuentan sobre algunas recomendaciones para ver en qué pacientes usuarios de opioides pensar en iniciar cannabinoides, y como les puse aquí en el cuadro, que está acá más grandecito, considerar cannabinoides en pacientes con dolor crónico usuarios de opioides cuando no alcanzan los objetivos a pesar de intervenciones, cuando experimentan efectos adversos, sabemos que de los opioides, sabemos que constipación, náusea, bueno, tienen varios efectos adversos los opioides, así que atento ahí también al uso de los cannabinoides, y cuando hay factores de riesgo relacionados con el uso de opioides, por ejemplo, de abuso, habría que pensar también en los cannabinoides. Y aquí obviamente estos autores nos recomiendan cómo ir titulando en un comienzo CBD, si no responde agregarle THC, y ir disminuyendo la dosis de los opioides haciendo este tapering, digamos, lentamente. Pasando a otro tema, trastornos de ansiedad, también hay bastante evidencia al respecto. En este trabajo, tanto en los estudios psicológicos humanos como por estudios de neuroimagen, se pudo demostrar que hay evidencia preclínica, al menos conclusiva, de la eficacia del CBD en distintos trastornos, digamos, de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, estrés postraumático, fobia social, etc. Es más, aquí un trabajo también que es de este año, en cual se vio a pacientes, esto fue un trabajo hecho en un hospital, en funcionarios que estuvieron en primera línea en lo que fue la pandemia del COVID-19, que tenían algunos síntomas de ansiedad, de depresión, de burnout, digamos, y de estrés postraumático secundario a esto. Se les dio alrededor de 300 miligramos de cannabidiol al día por un mes, y se evaluó, y aquí vemos, aquí está en la semana, y vemos, y se dio por un mes nomás el fármaco, pero se vio que, si bien es cierto, ya en el primer mes vemos en los distintos índices mejoró el uso con el uso de cannabidiol, e incluso aunque se haya suspendido, se mantuvo en el tiempo. Esto puede explicarnos quizás que las dosis son acumulativas, se van acumulando, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo, y por eso se puede ir liberando lentamente, una de las hipótesis al respecto. Pero como vemos, mejoró el tema del CBD en distintas sintomatologías. Este otro trabajo, yéndonos a otro tema, el tema de y para ir cerrando un poquito el tema de la evidencia, este del New England del 2017, uno de los trabajos con lo que finalmente la FDA aprobó el Epidiolex, que es cannabidiol, 100 miligramos por ml. Este trabajo que se dio para el síndrome de Dravet, se dio en alrededor de 120 niñitos, a dosis de 20 miligramos por kilo de peso, y bueno, vemos los grupos totalmente homogéneos, tanto en los usos de los distintos otros fármacos que utilizaban, y vemos la drástica disminución de episodios convulsivos que tuvieron con el uso de cannabidiol, y los síntomas, reacción adversa bastante poco frecuente. Así que con eso y otros trabajos más, se aprobó el tema del Epidiolex para el uso de estos síndromes de epilepsia refractaria. Acá otro trabajo con respecto a el uso de CBD para algunos tipos de lesiones en la piel. Vemos que también, tanto para dermatitis atópica, psoriasis, algunas, digamos, lesiones cutáneas, manchas cutáneas, y algunas, digamos, lesiones por acné,
vemos que mejoró también el uso tanto de hidratación como, bueno, distinta elasticidad y, bueno, y otra serie de parámetros que se evaluaron con el uso del cannabidiol. Sobre algunos temas de cáncer, hay harto estudio preclínico al respecto, faltan estudios clínicos para ir demostrando cosas de los cannabinoides de cáncer, pero sí se justifica la investigación sobre el CBD como tratamiento contra el cáncer y sus mecanismos de acción subyacente, especialmente, como les comento, en grandes ensayos clínicos, ya que tenemos evidencia preclínica suficiente para evaluar que el cannabidiol puede tener un buen rol en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de pulmón, del cáncer de mama, del cáncer de próstata y el cáncer colorectal. Pero como les digo, falta todavía esos estudios grandes en humanos. Ahora, como les comentaba, si bien es cierto, les he estado mostrando evidencia que apoya el uso de cannabinoides, obviamente también hay que mostrar algunas cosas que, por ejemplo, una revisión sistemática en pacientes con algún tipo de trastorno del ánimo, trastorno bipolar y depresión mayor, donde se vio que los pacientes que usaban cannabis finalmente tenían en general un peor desenlace, digamos, de estos dos tipos de patologías, así que como les comentaba, hay que estar atentos y ver como tiene sus indicaciones, los cannabinoides tienen sus contraindicaciones. Ahora, ¿son seguros los cannabinoides de uso médico? Acá, primero, este cuadro acá a la derecha habla del potencial de dependencia y la seguridad, y vemos que el cannabis en general está harto más alejado de lo que es la cafeína, nicotina, morfina, cocaína, para hablar de la heroína, ¿ya? Así que tiene un perfil al menos de seguridad mejor. Por otro lado, acá tenemos muertes por 100.000 habitantes y las distintas olas de mortalidad que ha habido con los opioides y sus derivados. Así que mientras que algún caso reportado de mortalidad por cannabinoide es cero. O sea, no hay ningún caso en la literatura de muerte, digamos, por el uso o intoxicación de cannabinoides. Así que al menos por ahí harto más seguro. Ahora, efectos adversos van a tener, hay que estar atentos. Efecto adverso en general del THC puede ser hipotensor, inductor de taquicardia, puede producir mareo, somnolencia, efectos adversos psiquiátricos y potencial abuso. Ahora, todo esto en dosis general, dosis alta. Uno en general son dosis bien pequeñas las que uno utiliza en cuanto al THC. Y por otro lado, algunos efectos adversos del CBD sería el dolor abdominal, diarrea, elevación de enzimas hepáticas y interacción medicamento. Eso es lo que yo creo que hay que estar más atento siempre con el CBD. Hay que estar atento a las interacciones medicamentosas, por ejemplo, en los pacientes epilépticos con el ácido valproico, el clobazam, y estar atento a que no haga algún tipo de transaminitis o hepatitis por la interacción con otro medicamento. La tabla de la derecha, siempre estar atento a pacientes que puedan llegar a tener algún trastorno por abuso. En este trabajo canadiense nos intenta dar un marco centrado en la seguridad para el inicio y la utilización de los cannabinoides, donde vemos que hay una serie de, como una escala para iniciar y titular la dosis, donde primero tenemos que evaluar en cada paciente las precauciones y contraindicaciones, detectar las interacciones medicamentosas, considerar la seguridad de la vía de administración, considerar la seguridad del producto, súper importante, iniciar con dosis baja y una estrategia de titulación lenta y establecer la frecuencia de seguimiento. Yo un poquito antes de esta patita, lo que hago en general con mis pacientes al menos es evaluar que tengan alguna patología crónica. Si es patología crónica, evaluar si ocupó la terapia estándar. Si no ocupó la terapia estándar, lo que hay que hacer es ocupar la terapia estándar. No, aquí no vinimos a inventar, digamos, la medicina, sino que es un complemento a esta. Ahora, si ocupó la terapia estándar y no ha tenido una respuesta favorable, ahí hay que evaluar si está dispuesto a utilizar cannabinoides y si es así, que no haya contraindicación absoluta, como embarazo, lactancia, historia familiar de psicosis, enfermedad cardiovascular inestable o uso problemático de drogas, detectar alguna interacción farmacológica que pueda haber, evaluar la vía de administración e iniciar con dosis baja y titulación lenta y realizar el seguimiento. Siempre recalcar el tema de las contraindicaciones, como dijimos en el THC, en general contraindicado en menores de 25 años, esto es hasta que tenga un desarrollo del sistema nervioso central ya establecido, está contraindicado en el embarazo y la lactancia, estaría contraindicado en enfermedad cardiovascular inestable, paciente con patología isquémica o patología eléctrica cardiovascular, atento ahí, contraindicado también en enfermedad psiquiátrica inestable o en historia familiar de psicosis, ya que hemos visto que hay una mayor incidencia de alucinaciones y síntomas psicóticos, y contraindicado también en trastornos por abuso de sustancias. O sea, esas son las cositas que hay que estar siempre atentos. Y sobre el CBD, la verdad que no hay evidencia de eventos adversos graves, pero
como les comentaba, hay que estar atento a la elevación de la enzima hepática y de las interacciones medicamentosas. Aquí sobre interacciones medicamentosas, en general, siempre atento a lo que son los fármacos antiepilépticos y en los tratamientos anticoagulantes, principalmente. Sobre la vía de administración, lo que les voy a recomendar siempre es la vía oral, o sublingual, pero una vía, digamos, con medicamentos, digamos, donde tengamos una concentración, que sepamos lo que le estamos dando a nuestro paciente. Existen algunas otras formas, por ejemplo, la vaporización de flores, podrían tener algún rol quizá en dolores agudos sobre estos dolores crónicos, y en otros países tenemos también uso de supositorios, por ejemplo, para enfermedad inflamatoria intestinal o urovaginales, por ejemplo, en casos de endometriosis, etcétera. Algunas características farmacocinéticas: hay que decir que la vía oral, más o menos el inicio terapéutico entre 60 a 180 minutos, una duración del efecto terapéutico entre 6 a 8 horas, ventajas que servirían para dolencias crónicas y desventajas quizá el retraso en el inicio del efecto terapéutico. Tenemos la vía inhalatoria. El problema de la vía inhalatoria es que en general no sabemos qué está consumiendo el paciente. Ya cuando vaporiza una flor, no sabemos qué cannabinoides está consumiendo, y puede ser que la flor esté contaminada con algún tipo de microbiología o de metales pesados, así que hay que estar atento a eso. Por eso, más que nada, yo les voy a recomendar el tema del uso oral. También tenemos este uso oromucoso con estos spray. En general, el problema más que nada es el tema de la no disponibilidad o lo caro de este producto. Y la vía tópica, que tiene un bajo efecto sistémico y en general es para efecto local. ¿Cómo seguir este seguimiento? Evaluar la eficacia y control de los síntomas, evaluar los efectos adversos que pudiera haber tenido, ver si hubo algún cambio en la medicación y programar la frecuencia de seguimiento. En este trabajo, el BMJ del 2021, más o menos nos intentan ayudar a hacer esta guía, esta receta de cocina que uno realmente busca, una guía de práctica clínica de cómo iniciar cannabinoides. Ya viendo el paciente, ya evaluamos que es un paciente que es candidato, que no tiene contraindicaciones, que no es primera línea, sino que ya es un paciente que probablemente es su segunda o tercera línea de tratamiento, y en general estos autores los que nos invitan a comenzar con CBD, en dosis en general de 5 miligramos cada 12 horas, o sea, 10 miligramos al día, y ir subiendo cada 2-3 días hasta un máximo de 40 miligramos, y si no responden a esto, iniciar THC entre 1 a 2,5 miligramos al día, e ir titulando entre 2 a 7 días hasta un máximo de 40 miligramos al día. Ya esto más o menos lo que nos hablan estos autores. Yo ahí, dentro de mi experiencia, les podría decir que dosis de seguridad en THC, ojalá bajo de 20 miligramos de THC, en general uno tiene mayores reacciones adversas, y el CBD en general 50-100 miligramos pueden ser dosis terapéuticas y sin mayor problema y con mucho beneficio. ¿Ya? Aquí más o menos, como yo les paso en general a los pacientes, en general los aceites vienen con 20 gotas de 1 ml, cada gota serían 5 miligramos, entonces aquí yo les entrego una tabla de cómo ir titulando sus gotitas, y así vamos viendo cuántos miligramos va tomando y llegar hasta la menor dosis, ojalá, que más le haga efecto. Ahora, sobre las principales indicaciones y aprobaciones por presentación, aquí tenemos ya a nivel de productos farmacológicos, a nivel de comercial, tenemos lo que sería el THC sintético, anólogo sintético de lonavilona, navilona, en general anorexia, caquexia, ansía, náusea y vómito en contexto de quimioterapia. Tenemos el nabiximol, esta molécula de fitocannabinoide 1A1, aquí la foto del Sativex, en general descrito para el dolor crónico, espasticidad por esclerosis múltiple. Y por otro lado, lo que sería el 100% CBD, que el cannabidiol, Epidiolex en este caso, en general como antipiléptico, pero sabemos que estas propiedades del CBD, analgésica, antiinflamatoria, antioxidante, digamos, anti-ansiedad también, así que tiene hartos efectos también positivos. Ahora, el tema sobre los productos en general, como les comentaba, que es complejo obtener algunos de estos fármacos por tema de precio. ¿Qué alternativa tenemos? Tenemos los aceites que tienen que ser grado farmacéutico, y el por qué. Aquí les voy a presentar dos trabajos donde se han evaluado estos aceites que uno compra por internet o por Facebook, por redes sociales, digamos, no productos farmacológicos, y lo que tanto demuestra este estudio holandés o este estudio del JAMA del 2017, donde la mayoría de los aceites evaluados no traen lo que dicen traer, o traen THC que nos decían no traer. O sea, hay un problema de etiquetado gigante en todos estos productos, por lo que el ISP
el año 2020 hizo una circular, digamos, donde advierte sobre la comercialización de productos que indican contener cannabidiol. ¿Ya? Hablan de que cualquier producto que declare estar compuesto por CBD y que actualmente no tenga un registro sanitario otorgado por este instituto, que responde a un producto farmacéutico falsificado y no es posible garantizar a la población su calidad y seguridad y eficacia. Así que adquiera los medicamentos solamente en establecimientos autorizados, como son las farmacias, y respetando su condición de venta. ¿Ya? Ahora uno pone en Google nomás CBD Chile y bueno, aparece una gran cantidad, digamos, de productos. Así que atento, y ahí la invitación es a, por seguridad de nuestros pacientes, que ocupen productos, digamos, de calidad farmacéutica. Ahora, ¿dónde puede ser eso? Y ahí viene quizás un gancho comercial en Narma y otra, bueno, como les comentaba, director médico de Narma. Narma junta a médicos, a especialistas en cannabinoides, con los pacientes que requieren este tipo de terapia y asociado a un recetario magistral donde hacen estos productos, digamos, de calidad farmacéutica. Hay distintas presentaciones en este recetario magistral. Uno puede hacer productos altos en THC, distintas ratios entre THC y CBD, y productos 100%, digamos, CBD. Algunas consideraciones sobre las formulaciones: cuando tienen THC más de 2 miligramos por ml requiere receta retenida con control de stock; si es bajo 2 miligramos, receta simple. Aquí un poquito sobre la receta. En general, por ejemplo, en mi caso hago la receta a través de Recemet, donde se me hace más fácil, digamos, el tema de la receta magistral. ¿Cómo se hace la receta magistral? Importante poner todas las palabritas: tetrahidrocannabinol, tantos miligramos por ml; cannabidiol, tantos miligramos por ml; solución oleosa, cantidad suficiente, por ejemplo, 30 ml, un frasco, y la posología. Hay que ser bien cuidadoso en cómo se hace la receta. Para ir terminando, en honor al tiempo y para llegar a ver si hay algo de preguntas, mensajes finales: el sistema endocannabinoide está altamente implicado en la modulación de varios procesos fisiológicos. Cuando los tratamientos convencionales no tienen la respuesta esperada, es posible considerar el uso de cannabinoides como herramienta adyuvante o complementaria. Es importante reconocer las diferencias, ¿no es cierto?, entre estos cannabinoides, los principales fitocannabinoides THC y CBD, y que existe una evidencia concluyente en el manejo del dolor crónico, de la náusea y vómito en contexto de quimioterapia, en el incremento del apetito en pacientes con VIH y cáncer, y en estos síndromes de epilepsia refractaria que los comenté. Y que la planta de cannabis sativa no es un medicamento. El ejemplo: uno no consume corteza, no sé, de sauce para tomar aspirina, o la flor de amapola para la morfina. En este caso, la planta de cannabis no es un medicamento. Otra cosa es que exista su uso adulto, su uso espiritual, su uso recreacional, su uso industrial. Pero el uso medicinal, importante que sea bajo supervisión médica, con productos regulados, ya que la prescripción no justificada es una realidad en todas las jurisdicciones donde ya hay un esquema de cannabis medicinal, y el uso disfrazado, el uso adulto disfrazado de uso médico es serio, un problema que podemos llegar a tener, así que hay que estar atento a esto. Eso pues, invitado entonces, ahora sí que alguien tiene alguna pregunta. Mis datos, francisco@narma.cl. Si les interesa que les mande alguno de los estudios que vieron en la presentación, se los puedo hacer llegar. Más información en www.narma.cl, nuestra página web, y en redes sociales @narma.cl. La página de YouTube, Narma Chile, donde va a estar también esta grabación para compartirla y si la quieren ver de nuevo. Eso, no sé si hay pregunta o algún comentario. Ahí te están escribiendo por el chat. Perfecto. Pero bueno, ¿cuánto fue? Fue Partimos como a las 40 minutos 7:10. hablando. 40 minutitos, intenso. Yo creo que le intenté transmitir harta información, pues intenté resumir todo lo que es un diplomado quizás en una clase de 40 minutos, pero bueno, obviamente va a estar la clase, ahí va a estar grabada, si quieren ir profundizando y si quieren ir teniendo cualquier duda también, y obviamente me pueden escribir también por el mail, francisco@narma.cl. Todo el material que se mostró también nosotros lo vamos a hacer llegar. Tenemos un libro, una guía médica que hicimos, y también esas fichas técnicas como con el tema de los receptores y todo eso, así que también se las vamos a hacer llegar por correo. ¿Preguntas? Parece que no. Parece que no hay preguntas. Ahí está. Ya.
Esperamos tener contacto nuevamente con ustedes. Cualquier duda que tengan, nos contactan. Aquí estamos para entregar información y ayudarlos. Vamos a seguir haciendo más webinars, así que ahí los tendremos conectados. Muchas gracias a Eso, todos gracias, por participar. gracias por su presencia, Gracias, digamos, por estar acá. Y cualquier cosita, muchas gracias, Francisco. Gracias, Felipe. Súper que estén bueno. muy bien. Cualquier Muchísimas cosita, gracias. no duden en consultar con nosotros. Estamos aquí para acompañarlos.